Hoy vamos a hablar, o vamos a hacer, por decir mejor, un catálogo de pagos en los mitos. De pagos. Dación en pago. Es decir, episodios en los cuales dioses, divinidades secundarias o mortales con algún poder pagaron favores o buenos tratos generosamente. Y empecemos con el rey Midas, el famoso rey de Frigia. Un día, según cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, un libro que recomiendo calurosamente, el sátiro Sileno, extraviado, se había dormido lejos del cortejo de Dioniso, a quien naturalmente pertenecía, ¿no? Esto fue en las montañas de Frigia. Este Sileno poseía una gran sabiduría y algunos poderes. Parece que había educado al propio Dioniso. Sileno era muy feo, tenía la nariz chata y, según los mitógrafos, la mirada de toro, sin que uno pueda saber en qué consiste la mirada de toro. Tenía una gran barriga y se lo solía representar montando un burro sobre el cual se sostenía a duras penas porque siempre estaba borracho. Como se ha dicho, Sileno se había dormido en las montañas de Frigia. Unos campesinos lo encontraron y, al no reconocerlo, lo condujeron encadenado hasta el palacio del rey. Y allí Midas, que en otro tiempo había sido iniciado en los misterios de Dioniso, se dio cuenta enseguida de quién era el encadenado. Lo desató, lo atendió con grandes honores y lo ayudó a reintegrarse al séquito de Dioniso. Para ello lo acompañó durante una ardua travesía a través de tierras frigias hasta un bosque sagrado donde se rendía tributo a Dioniso. Muy bien, después del reencuentro, el dios Dioniso, muy agradecido, le quiso pagar a Midas por tantos favores hechos a Sileno y le ofreció realizar el deseo que le formulase. Inmediatamente Midas pidió que todo lo que tocara se transformase en oro. Y Dioniso accedió a su demanda, y listo. Como que esto lo saben todos, ¿no? Midas regresó contento a sus tierras y se puso a probar el don recibido. Empezó a tocar cosas que inmediatamente se convirtieron en oro. Todo marchó bien hasta la hora de la comida, porque cuando Midas quiso llevarse a la boca un pedazo de pan, encontró solo un trozo de oro. Del mismo modo, el vino se transformaba en metal, etc. Así que, hambriento y muerto de sed, Midas suplicó a Dioniso que le retirase la retribución concedida, ¿no? Dioniso lo escuchó y le dijo que, a fin de sacarse de encima esa facultad que tanto lo molestaba finalmente, debía lavarse la cara y las manos en la fuente del río Pactolo. Así lo hizo Midas y pronto quedó libre de aquel don. Hay que decir que desde entonces las aguas del Pactolo están llenas de pepitas de oro. Estas son, dirán ustedes, dirán los refutadores de leyendas, formas míticas que explican algunas características naturales de alguna región. Por ejemplo, la fuente del Helicón tiene forma de casco de caballo porque fue formada por el golpe del casco del caballo Pegaso. En este caso aquí en el Pactolo se encuentran pepitas de oro porque Midas fue a sacarse aquel don de convertir en oro cuanto tocaba. Bueno, no está mal. Es una forma poética de explicar unas circunstancias geográficas o lo que sea. Pero ese fue un lindo pago, ¿no? Contemos otro pago, el pago de Fineo. Hablamos de Fineo hace poco. Hemos contado que Fineo tenía dotes de adivino y, como hacía mal uso de aquellas dotes, batiendo a los hombres los designios de los dioses, pues estos le enviaron a las arpías, y cada vez que iba a comer, las arpías se lanzaban sobre el morfe de Fineo, le robaban una parte y ensuciaban con sus excrementos lo que quedaba. Un día pasaron por allí los argonautas, azotados por una tempestad antes de entrar en el Bósforo. Se encontraron con Fineo
y se enteraron de lo que le ocurría. Y desesperado el rey les pidió que lo libraran de las arpías, y los argonautas aceptaron. Le dijeron entonces que para atraer a aquellos seres era necesario, naturalmente, que Fineo se sentara a comer. Se sentó Fineo a comer, aparecieron las arpías. Y dos de los argonautas, Calais y Cetes, que en su calidad de hijos del dios del viento, Boreas, eran alados, volaban, se precipitaron en persecución de las arpías. En verdad, el destino quería que las arpías muriesen alcanzadas por los hijos de Bóreas, y recíprocamente, si no les daban alcance, los hijos de Bóreas debían morir. En el curso de la persecución, la primera de las arpías, eran dos, ¿no? La primera, Aelo, agotada, se cayó en un río del Peloponeso, que en lo sucesivo se llamó Arpis. Y la otra llegó hasta las islas Equínades, y en ese momento Herpes se alzó entre Calais y Cetes y les prohibió que diesen muerte a la otra arpía que se llamaba Osípete. Hermes dijo que después de todo eran servidoras de Zeus, y a cambio de perdonarle la vida, Osípete prometió no volver a molestar al rey Fineo, y se escondió en una caverna de Creta y no salió de allí por mucho tiempo. Entonces Fineo por primera vez pudo comer comida sin excrementos de arpía, que son los peores, y pagó aquel favor. Y pagó del siguiente modo: les reveló a los argonautas, toda vez que tenía el don de la profecía, una parte de lo porvenir. Les avisó, por ejemplo, de los escollos inmediatos. Uno de ellos eran las famosas rocas azules, unas piedras flotantes que cada tanto se entrechocaban. En realidad se entrechocaban cuando pasaba un barco entre ellas y lo rompían, ¿no? Y para saber si podían pasar en medio de aquellas rocas, Fineo les aconsejó que hicieran pasar antes a una paloma. Si la paloma lograba sortear el obstáculo, podían seguirla sin riesgo, pero si los escollos se cerraban sobre el ave, debían abandonar la empresa. Los argonautas oyeron atentamente la recomendación de Fineo, reanudaron su camino, y al llegar frente a las rocas azules, soltaron una paloma que alcanzó a pasar. Eso sí, las peñas al cerrarse arrancaron las plumas más salientes de la cola de la paloma. Los héroes esperaron hasta que las rocas se apartaran de nuevo y se lanzaron, y la nave salió sana y salva, pero la popa quedó un poco averiada. Y desde entonces las rocas azules han permanecido inmóviles, pues era voluntad del destino que esta movilidad cesara en cuanto un barco consiguiera pasar entre ellas. Algunos llaman a estas rocas de otro modo, o hay también otras rocas, las Symplégadas y otras, que hacen más o menos el mismo trabajo. Ahora vamos a hablar de Mestra, que era una muchacha hermosa, hija de Erisictón, y parece que Posidón se había enamorado de ella y había tratado de unírsele. Sin embargo, la muchacha había solicitado una retribución. Le pidió a Posidón, a cambio de entregársele, el don de la metamorfosis. Dice: vos dame el don de la metamorfosis y yo te me uno. Y Posidón no lo dudó, aceptó el trato, se unió a Mestra y le dio lo pedido. Y vale la pena contar para qué utilizó Mestra lo concedido por Posidón, es decir, el don de la metamorfosis. Mestra era hija de Erisictón, un tesalio muy violento, que un día resolvió talar un bosque consagrado a Deméter. Y la diosa, para castigarlo, le envió un hambre imposible de mitigar. Así, en pocos días, Erisictón consumió todas las riquezas de su casa. Pero su hija Mestra, para procurar nuevos recursos para su padre, pensó en venderse como esclava. Y con el don obtenido, es decir, el de la metamorfosis, hacía lo siguiente: se vendía, cambiaba de forma y volvía a venderse un día y otro. Sin embargo, a Mestra no le alcanzó su buena voluntad, porque Erisictón, en su locura,
terminó devorándose a sí mismo. Citemos brevemente a Casandra, otra muchacha que también recibió en pago algunos poderes por parte de Apolo. Apolo estaba enamorado de Casandrita, ya lo saben. Casandra era una de las hijas del rey de Troya, de Príamo. Después terminó yéndose con Agamenón, me parece a mí. El caso es que Apolo, enamorado de Casandra, le había prometido enseñarle a adivinar el porvenir si accedía a entregarse a él. Que es un chiste viejo en los barrios, ¿no? Sí. Vos venís que yo te enseño a adivinar. Dice, ¿quién me va a hacer tal cosa? Y ya está empezando a adivinar. Bueno, el hecho es que Casandra aceptó el pacto, pero Apolo le enseñó primero a adivinar antes de unírsele. Y Casandra, una vez instruida, se negó a participar del bailongo, ¿no? Entonces Apolo, enojado, le escupió en la boca. Esto tenía una explicación. De este modo no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. Y así las profecías de Casandra, que eran ciertas todas, nunca las creyó nadie. Y fue una de las razones por las cuales fructificó aquel ardid del caballo de Troya. Pues Casandra adivinó lo que sucedía exactamente, pero nadie le creyó. Hablemos, para terminar, de la Sibila de Cumas. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de enunciar los oráculos de Apolo. La más célebre de las sibilas helénicas es la de Cumas. Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, que es el mejor lugar para formular oráculos. Apolo se había enamorado de la sibila y le había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Y ella pidió la inmortalidad. Apolo le dio efectivamente la vida eterna, pero sucedió que la sibila se había olvidado de pedirle además eterna juventud, sin la cual una vida eterna no sirve de mucho. Hizo entonces una nueva exigencia, pero esta vez Apolo, razonable, le pidió algo a cambio. Le daría la juventud eterna solo si la sibila le entregaba su virginidad. Y la sibila inexplicablemente no quiso pagar con aquello que consideraba de gran valía, de tan gran valía que le resultaba preferible a la juventud eterna. Entonces, con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo de Cumas. Los niños le preguntaban cada día cuál era su deseo. Cansada de vivir, se la pasaba pidiendo la muerte. Ha sido nuestro catálogo de pagos de hoy. El pago de Apolo, mejor dicho, el pago no realizado por la sibila ante la propuesta de Apolo. Apolo le pidió la virginidad como pago de la eterna juventud y la sibila no aceptó. Este es un pago no verificado. El otro pago, el de Casandra, tampoco lo fue. Fue una trampa. Mestra, en cambio, sí consiguió lo que había pedido, que era el don de la metamorfosis, don que usó para venderse cada día como esclava y mitigar de ese modo el hambre de su padre, ¿no? Ese hambre desmedida. Y después Fineo paga por hacerse espantar a estas abominables arpías que le abonaban la comida, y Midas, el rey de Frigia, debe deshacer el trato por haberlo formulado, me parece a mí, en términos inadecuados. Sí, igual que el último pedido, ¿no? Claro. El de la vida eterna sin la juventud. Claro. Son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una solicitud a una divinidad.
La moraleja, si es que hay alguna, es que cuando uno pide deseos, debe hacerlo en términos adecuados y muy meditados, porque suele ocurrir que el cumplimiento de los deseos solicitados en esas circunstancias viene a traernos más desgracias de las que ya teníamos. Es generalmente así, salvo que uno tome los recaudos. Claro, pero estas son formas burguesas de arruinar un buen cuento. Imagínense, si Midas hubiera solicitado tener este don de 7 a 8 los sábados. Pues nada. Le hubiera ido muy bien, pero en cambio su relato hubiera sido perfectamente inútil y falto de toda gracia. Había un rey que, habiéndole hecho un servicio a Dioniso, le pidió el don de convertir los objetos en oro los sábados de 7 a 8. Se enriqueció muchísimo. Es ciertamente uno de los peores cuentos que he oído. Bueno, ¿a quién vamos a dedicar esto? Bueno, a aquellos que estropean su destino nada más que para que los hombres tengan algo bueno que contar. Por ejemplo, el rey Midas, por ejemplo, Casandra, etcétera. ¿Y con qué canción vamos a ilustrar estos pagos de los que hemos dado cuenta? Bueno, tenemos nosotros unos amigos que han grabado una canción que se refiere justamente al pago. Los Huancahuá van a cantar la samba de mi pago, una samba que naturalmente ha sido compuesta con referencia a la dación en pago, y debe estar llena de argumentos leguleyos. Por ejemplo, cuándo se tiene por efectuado el pago, cómo el deudor debe poner la cosa al alcance del acreedor, y aquellas discusiones, a ver si, por ejemplo, si poner la cosa en la puerta del acreedor constituye una dación en pago. Siempre me ha preocupado este detalle en mis épocas de estudiante. Pues la samba de mi pago cantan entonces los Huancahuá para todos nosotros. Adelante, muchachos.